Dios los bendiga nuevamente. Estamos listos para un segundo estudio acerca de el profeta Sofonías. Seguramente la semana anterior fue de mucha bendición junto con su familia acercarse a ese estudio introductorio que tuvimos. En esta ocasión repetiremos algunos detalles de la semana anterior y agregaremos otro. No olvidemos entonces que Sofonías escribió y también profetizó en los tiempos del rey Josías. El rey Josías era hijo de Amón y también era nieto de Manasés, dos reyes terribles, ¿sí? Que llevaron al pueblo de Israel a lo más bajo que uno pudiera imaginarse, ¿sí? Era tal el pecado del pueblo que no se puede expresar de otra manera, ¿sí? Lo que sucedía era que como Asiria era la potencia, había destruido a las 10 tribus del norte, al reino del norte, y entonces Judá quedó como un estado vasallo de Asiria y pagaba grandes cantidades de impuestos. Lo que hizo Manasés fue una maniobra política, ¿sí? Lo que hizo fue que introdujo toda la religiosidad, todos los ídolos al pueblo de Judá. Entonces ya no solo adoraban a Baal, que había sido el ídolo que había competido en cuanto a la lealtad con el Señor, con Yahvé, por parte del pueblo. Ahora también era Moloch, porque Manasés quería tener aliados, así que introdujo a varios ídolos. Puede imaginarse la corrupción que había en el pueblo. Y se nota en el primer capítulo, cuando en el versículo 4 del capítulo 1 habla de que Dios destruiría los restos de Baal y también a sus sacerdotes, que eran muchos. En el verso 5 habla de que el pueblo se postraba al ejército del cielo y adoraba al sol, a la luna, a las estrellas, en esa cosmovisión propia de los asirios. También juraban lealtad a Moloch, el dios principal de uno de los pueblos vecinos con quienes Manasés quería hacer alianza. Así que la idolatría es una de las causas por las cuales viene el día de Jehová. Recuerden, Asiria se está debilitando y entonces el pueblo de Judá siente pues, qué bueno, ¿verdad? Ya no estamos pagando tantos impuestos y empiezan a sentir esa libertad y empiezan a gozar de prosperidad y ellos empiezan a afirmar, Dios está con nosotros. No hay duda, ¿verdad? Dios está con nosotros. Vean, ya tenemos más prosperidad, ya tenemos más libertad y seguramente Dios está con nosotros. ¿Sí? No, no hay ningún problema. Que nosotros también adoremos a los otros dioses, que nosotros... Así que aparte de la idolatría, también empiezan las personas a decir, pues Dios es importante, pero no tan importante. ¿Sí? Y es lo que sucede en el versículo 12, de lo cual también hablamos, que menciona de que dice que acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Al final de cuentas, pues Dios es, si nosotros obedecemos o no obedecemos, no hace ninguna diferencia. Si nosotros acatamos los mandamientos de Dios o no lo hacemos, no hace ninguna diferencia. Pues la verdad, Dios no tiene nada que ver con nuestra vida. Y también hay que mencionar que el pueblo, al gozar de esa prosperidad, empezó a poner su confianza en las riquezas. Y en ese día del juicio que habla el profeta Sofonías, el día de Jehová que sería terrible, al final dice en el verso 18, ni su plata ni su oro podrá librarlos
en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. El pueblo confiaba en muchos ídolos. Decía, pues Dios no hace ni bien ni mal, nos es indiferente. Él no tiene cabida en nuestra vida diaria. Y también ellos empiezan a confiar en la riqueza, empiezan a prosperar materialmente y la plata y el oro se vuelven en objetos de su confianza. Pero cuando Dios habla, escudriña lo más profundo. Realmente la idolatría, el ver a Dios de una manera que no tiene nada que ver con nuestra vida diaria y el confiar en la riqueza eran las consecuencias de un problema mayor. El problema mayor lo describe el verso 6. Y a los que se apartan de en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová, ni le consultaron. Realmente ese es el problema del corazón del hombre. Dios nos encuentra, Dios nos busca, Dios se hace visible, Dios se revela, Dios se acerca. Pero el hombre tiene esa tendencia de alejarse del Señor y dejar a Dios por un lado. ¿Sí? Dice que ya no lo buscaron ni le consultaron, empiezan a consultar a los ídolos o empiezan a confiar en ellos mismos. Y ese paralelismo es tan notorio el día de hoy. ¿A quiénes escuchamos? ¿Realmente a quiénes escuchamos? Podemos pasar escuchando 2 o 3 horas de noticias. Podemos pasar escuchando 1, 2, 3 horas a los analistas. Podríamos estar escuchando a los políticos. Podríamos estar escuchando a nuestros amigos. O podríamos estar escuchando nuestros propios pensamientos. Pero ya no escuchamos a Dios. No buscamos a Dios y no buscamos la guía de Dios. Y hemos abandonado a Dios y por eso es el problema de que nosotros consideramos que Dios es un Dios que no tiene nada que ver con nuestra vida, con nuestro trabajo, con nuestra familia. Y dejamos a Dios fuera de nuestro matrimonio. Y dejamos a Dios fuera de nuestra relación con nuestros hijos. Y dejamos a Dios fuera del trabajo y de nuestros proyectos. Y decimos, al final de cuentas, si obedezco o no obedezco los mandamientos de Dios, Dios no hace nada. ¿Sí? Y es peligroso. Eso es peligroso. Sumamente peligroso. Y creo que muchas veces la humanidad y nosotros mismos hemos caído en ese grave peligro, en que hemos dejado a Dios y lo hemos abandonado. Escuche bien, no se trata si usted va o no va a un templo, si usted se conecta o no se conecta en el servicio de alguna iglesia. Recuerde, este pueblo al cual está hablando Sofonías era un pueblo sumamente religioso. Llevaba sus sacrificios y buenos sacrificios al templo de Jehová. Pero por las tardes en la terraza de sus casas, pues adoraban a otros dioses, adoraban a Moloch y confiaban en sus riquezas, eran sumamente materialistas. Al punto que voy era que eran sumamente religiosos. Pero aunque llevaban los sacrificios, no lo estaban buscando. Aunque iban al templo, no escuchaban a Dios. Y creo que lo mismo sucede el día de hoy. Podemos tener tantos servicios, tantos mensajes que usted puede escuchar por las redes sociales o por la televisión o por cualquier otro medio. Usted puede seguir escuchando,
pero su corazón está tan apartado de Dios que usted no está escuchando la voz de Dios. Usted está pensando en tantos proyectos y ya pensó en el proyecto de mañana y de la otra semana y del siguiente mes. Usted ya hizo un plan de su vida, pero la gran pregunta es, ¿consultó usted a Jehová? ¿Consultó a Dios? ¿Ha escuchado a Dios? La gran preocupación que hay en el corazón de muchos siervos de Dios, de muchos pastores, es que la gente no quiere escuchar a Dios, quiere escuchar sus propios pensamientos. Cuando Dios está hablando, dice, no, esta palabra es muy dura, mejor no la escuchemos, escuchemos algo que queramos escuchar. Escuchamos algo más suave, no algo tan desafiante como Dios nos lo está pidiendo. ¿Qué sucede? A ese pueblo al cual Sofonías le está hablando, viene un juicio. Y ese juicio se cumplió. Ese día del Señor que ellos esperaban que sería de liberación y de triunfo sobre sus enemigos, se convirtió en un juicio terrible. Tal como lo describe el texto en el versículo 15, dice, día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Ese día llegó cuando el rey Nabucodonosor, con su ejército de Babilonia, arrasó, destruyó, aplastó Jerusalén y a todos los pueblos de Judá. ¿Por qué? Porque el pueblo se había apartado de Dios. Porque el pueblo ya no consultaba a Dios. Reitero, queridos hermanos, junto con sus familias, felicito a aquellas familias que en este tiempo de pandemia se han acercado más a Dios y han aprovechado leyendo la palabra de Dios, estudiando la palabra del Señor, orando como familia, orando como iglesia. ¿Por qué es importante la cadena de oración que llevaremos a cabo mañana viernes al sábado? ¿Por qué es importante? Porque es necesario buscar a Dios, buscar su guía, buscar sus propósitos para con nosotros. Es importante que busquemos a Dios. Si no lo hacemos, pues lo que vendrá será destrucción a nuestra vida. La forma de ver la vida indicará cómo es nuestra actitud. No habrá ningún cambio. ¿Qué tenía que hacer el pueblo? El pueblo tenía que reconocer que todos esos dioses eran vanidad, que solo Dios es el Dios soberano. Y lo mismo es el día de hoy. No son las riquezas, no es el oro, no es la plata, no son los ídolos, no es el materialismo, no somos nosotros, no es la humanidad. Es únicamente Dios el que reina, el soberano, el único Señor, el único Dios. Y cuando tú tengas claro eso, completamente claro, tu vida empezará a buscarle, porque entenderás que tu necesidad es grande y que solo en Dios puede ser llenada, que esa gran pregunta que tú tienes, solo en Dios puede ser respondida, que tu gran necesidad solo en Dios se llena. Que Dios te bendiga y sigamos de verdad buscando como familia el rostro de Dios. No nos alejemos, sino acerquémonos más al Dios bueno y todopoderoso, al Dios que nos sigue buscando y que nos sigue esperando. Un abrazo para todos. Que Dios los bendiga.